organismo auxiliar, pero anteriormente era el Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, que era una dependencia. En ese entonces pues, se hizo la transferencia a Secretaría General de Gobierno en cuanto a dos subconsejerías que desaparecieron y todas las direcciones que pertenecían a esas subconsejerías, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la subconsejería jurídica normativa, el sexenio pasado existía cuando era instituto, existía la subconsejería jurídica normativa, ¿no? Aquí el respaldo que se tiene que hacer es desde que éramos instituto en cuanto a esa subconsejería y en cuanto a la contenciosa que antes era la dirección y ahora es subconsejería también. Se tiene que hacer el respaldo de cuando era instituto también o a partir de que somos nada más consejería jurídica. No, se tiene que hacer el respaldo desde que era instituto. Todo. Y no importa que haya en otras áreas. De hecho, toda la información que hayan cargado en el Excel, ya ve que ahí le dice en una columna cuál es el área responsable, ¿no? Desde generar y conservar y publicar la información. Ajá. Entonces, toda la información está concentrada en ese Excel. Al bajar ese Excel, está respaldando lo de todos, ¿no? Entonces, hasta donde haya llegado como instituto, usted va a bajar sus Exceles, sus archivos de repositorio, y los va a tener, digamos, en una carpeta como instituto. Y a partir del año, donde empezaron ahorita ustedes, y sería como otra carpetita, ¿no? Con otro nombre, para que haga así la separación de cuál perteneció la información hasta 2018 y la otra de 2019 a la actualidad. Sí, ahí agregando un poco a lo que comenta el Inge Zabaleta respecto de la pregunta de la licenciada Mónica, recordemos que en los decretos de extinción o los decretos de nueva creación, a ver, por favor, cierren sus audios por ahí, quien tenga abierto el audio, recordemos que en esos decretos, en los de extinción o en los de creación, en los artículos transitorios determina a quién se transfieren los recursos financieros, humanos y materiales, ¿sí? Y que por lo tanto el nuevo organismo o el organismo al que se transfirieron es quien a partir de ese momento va a recibir y va a ser el responsable de esa información que posteriormente se siga generando. Pero de ahí para atrás es responsabilidad del organismo del cual cambió el de nombre. Por ejemplo, en el caso de la consejería, que como bien dice la licenciada Mónica, antes era un instituto y ahora es un organismo auxiliar a partir de diciembre del 2018. Bueno, de diciembre del 2018 para atrás tendrá que respaldar y despublicar lo que haya sido de su competencia. Del 18 para adelante, lo que ya se vino generando como la actual Consejería Jurídica del Gobernador. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en esa medida así se tiene que hacer. No sé si quede claro ahí. Sí, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Okay. A ver, quisiera yo, antes de que sigamos avanzando, o quieren seguir, que les sigamos aclarando dudas, y al final yo hago unos comentarios de varios puntos que he ido tomando nota aquí. No sé, a ver, o más dudas de una vez quien tenga, y vamos aclarándolas. Bueno, ¿se escucha? Sí, claro. En mi caso voy a despublicar el 2018, pero esos vínculos me van a servir en el primer trimestre del 2019. Ahí tengo que editar mi publicación del primer trimestre del ejercicio 2019 para renovar los vínculos. ¿Así es? A ver, la fracción 24 tiene que ver con auditorías. Sí, así es. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, la normatividad nos menciona, en el caso de la fracción 24, es que es el ejercicio en curso y 3 anteriores, es decir, que debe quedar todo lo que se haya publicado ahorita en el 2000, hasta el segundo trimestre de 2022. Así es. Debe quedar el 2021, 2020 y 2019.
Se tienen que bajar 2016, 17 y 18. Así es. Ahora, ¿por qué dice usted que tiene vínculos, hipervínculos que le van a servir en el otro año? Porque según hay un punto en el 2019 que la auditoría es del 2018, pero concluye en el 2019. Uh-huh. Entonces, ese vínculo lo quito, son como 3 informes que van saliendo. Entonces, en el 2019, mi auditoría todavía no se ha dado el informe final. Entonces, traigo arrastrando 2 reportes anteriores. Digamos que se cierra en el segundo trimestre, ahí ya subo el último reporte, pero vengo arrastrando los 2 anteriores para no repetir o duplicar los archivos. Ok, mire, ahí hay un detalle y qué bueno que lo menciona. Hay una confusión ahí en esa fracción. Si nosotros leemos los lineamientos, dice que se deben de publicar únicamente las auditorías que ya hayan concluido. Ah, ok. Es decir, que si ahorita tengo una auditoría en proceso, no se debe de publicar. Claro. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si usted la concluyó en el 2019 y ahí ya están todos sus archivos, no hay ningún problema. Sí, entonces el detalle es ese, que hemos subido que no están concluidas, porque hay trimestres en que nos quedarían sin informar, sin auditorías que reportar. Sí, cuando están en proceso o no hay ni una, lo único que se le pide es que se suba una justificación donde se mencione que en ese periodo no hubo ninguna, ¿no? Entonces, si en dado caso hubiera algún hipervínculo que usted cree que se va a romper y que sí lo necesita, sí. Lo que puede hacer es bajar ese archivito y solicitar una despublicación del trimestre donde va a publicarlo ya todo completo. Así es. Y eso lo va a hacer antes de que pida la despublicación masiva, para que lo corrija y entonces ya que esté corregido ya pueda hacer entonces la despublicación y no le vaya a afectar en lo que va a quedar publicado. Sí, ya haría la evaluación que usted me dice que solo las concluidas. Uh-huh. Sí, y ahorita de aquí en adelante solo suba las concluidas, así dice el lineamiento. Okay. Las que están en proceso no se deben de publicar. Okay. Está bien, muchas gracias. Incluso recuerden que el tema de las auditorías, si fuera objeto de una solicitud de acceso, es materia de reserva, para que lo tengan presente eso, como el caso del compañero del ISTECH que comentaba, ¿sale? Ok. Bueno, continuamos. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Ninguna? A ver, aquí Alex Moreno, déjame ver, está preguntando, ¿Inge cada área realizará el respaldo de su información del SIGOT o el RUT será el responsable de realizarla a través de su cuenta de administrador? No. Les comentaba yo en un inicio que en términos de tanto de los lineamientos técnicos generales como de la ley de transparencia general y la ley local de transparencia, es el área la responsable del respaldo, ¿sí? Por eso es que en la circular les ponemos que atendiendo este fundamento del artículo 66, fracción cuarta de la ley de transparencia, deberán requerir a las áreas el respaldo, ¿sí? Y a su vez la validación de la información que habrán de respaldar y posteriormente de despublicar, ¿sí? Para el efecto de que ustedes, no es que nos hagamos a un lado los responsables de las unidades de transparencia, sino que no somos los competentes para poder cumplir con los términos y los procesos de publicación de la información. Nosotros somos los competentes de coordinar los trabajos para publicar, más no del contenido de la información, ¿sí? Y por ende, son las áreas las que deben de determinar que los ciclos que están marcados en los lineamientos ya se cumplieron y que tienen que despublicarse, ¿sale? Y eso mismo ocurre en materia archivística. Son las áreas las que determinan el ciclo vital del documento y la vida útil del documento que al cumplir con el proceso
de vida útil del documento, llámese digital o impreso, tienen que pasar por ese proceso de baja documental o en su caso de enviarse al archivo histórico. ¿Sale? Entonces, para que no lo pierdan de vista. Ok, ¿alguna otra duda que quieran que aclaremos? Si no, para que yo precise unos puntitos que aquí voy a ir aclarando. Yo creo que, miren, es importante que podamos así les voy a hacer como un mapeo de lo que tiene, del paso a paso que tienen que ir haciendo para que puedan no dejar afuera ninguno de los pasos que hay que seguir. Primeramente, es muy importante que hagan el análisis de la tabla de despublicación que en esta unidad creamos, ¿sí? Ahí el ingeniero Zabaleta de verdad hizo un estudio muy, muy detallado de ver fracción por fracción, formato por formato, el tiempo que se tiene que conservar. En esa tabla, ahí está marcado con colores el tiempo que se tiene que conservar. Ya él ya se las explicó, pero es importante que vayan ustedes como segundo paso, una vez que hagan el análisis de la tabla, como segundo paso, agarren sus tablas de aplicabilidad y entonces vayan viendo que si no les aplica la fracción 15, pues obviamente esa queda fuera. En esa no hay que hacerle nada porque no les aplica, ¿sí? En la tabla de aplicabilidad está determinada cuáles y qué fracciones les aplican, ¿sí? Entonces, solamente las que nos aplican son las que tenemos que despublicar. Las otras se entiende que no hay nada de información publicada porque no les aplica. Por ahí que comentaban, se tiene que desactivar la fracción que no les aplica, por supuesto. Es más, ni siquiera tendrían que haber subido ningún justificante, simplemente desactivando la del SIGOT y desactivando la del CIPOT. Con eso ustedes ya cumplieron porque hay una tabla de aplicabilidad aprobada por el Pleno que determina cuáles sí y cuáles no les aplican. ¿Sale? Bueno, entonces, una vez que ustedes ya agarran sus tablas y ven que la fracción 1 es de jurídico, la 2 es de humanos, por citar un ejemplo, ¿no? La 7 de humanos, la 8 de humanos y así, la 4 y la 5 de planeación. Ustedes saben a quién le compete. Entonces, una vez que ustedes ya hacen el análisis de la tabla de despublicación frente a la tabla de las tablas de aplicabilidad, ahí viene el trabajo ya interno. Ahí es donde, a ver, entonces ahora sí, trabajo yo con cada una de mis áreas y digo, a ver, a ti jurídico te compete la fracción 1, la 36 y la 39, por citar algo, ¿no? Entonces, a ti te va a corresponder irme respaldando tu información y validando la despublicación. Todo esto yo les puse en el punto número 4, que se les sugiere que en un trabajo de coordinación entre el RUT, las áreas y obviamente el Comité de Transparencia, se determine primeramente que el Comité de Transparencia instruya a las áreas la verificación, el respaldo y la validación de la información a despublicar. Una vez que ustedes obtengan esto de las áreas y se haya despublicado y se haya ya respaldado y nos soliciten o determinen que sí va a haber una despublicación, entonces en ese momento, le digo, todo esto es a manera de sugerencia. El propio comité sea el que ya le instruya a ustedes, Ruth, que acumulen todas las validaciones de todas las áreas y nos requieran ahí a través de un oficio que les generamos, ¿sí? Y un anexo de ese oficio, nos requieran a esta unidad de información que despubliquemos la información con base a lo que sus áreas validaron y a lo que ustedes nos están diciendo. Ojo, y aquí quiero ser muy incisivo en que debe de venir ese oficio de despublicación que nos requieran aquí a su servidor, debe de venir firmado
por el responsable de la unidad de transparencia. No puede venir por orden, por instrucción, por ausencia, ni por nada. Debe ser el responsable de la unidad de transparencia. Y esto quiero hacer un paréntesis del por qué. Nosotros somos administradores de un sistema, pero no somos responsables de la información. Esa es responsabilidad del sujeto obligado. Nosotros no podemos cargar con una responsabilidad de despublicar información porque podríamos incurrir en una responsabilidad, digamos, grave, ¿sí? Al despublicar información que no tenemos la autorización de ustedes como sujetos obligados. Quiero que esa parte nos la entiendan, ¿sí? No es burocracia, no es berrinche nuestro, es que nosotros nos vamos a pegar a lo que ustedes nos soliciten. Les vamos a dar todas las facilidades. Es más, seguramente ya en el momento en el que inicien con el proceso van a tener alguna complicación. Vengan, no pasa nada, vengan. Y el caso específico de cada dependencia, aquí lo platicamos, aquí les aclaramos las dudas. Hay organismos que cambiaron de nombre, cambiaron de estructura, se fusionaron con otros, les quitaron algunas áreas y se fueron a otros lados. Todas esas dudas son normales y aquí ahorita es difícil que aclaremos todo. Ya en el momento, si tienen esos problemas, vengan, sin problema aquí nosotros vamos aclarando en el caso específico de cada uno de ustedes. Por ahí preguntaban, ¿cuánto tiempo disponen? En el momento que ustedes nos manden el oficio para despublicar, con su anexo donde nos digan fracción por fracción, formato por formato que se va a despublicar, a partir de ese momento cuenten con 45 días naturales, ojo, naturales, 1 mes y medio, para que ustedes respalden y para que ustedes ya estén listos en el momento que entremos a despublicar. Ya no les vamos a decir, oye, no sé, turismo, te recuerdo que ya mañana te empiezo a despublicar tu información porque hace 45 días me lo pediste. No, ya no les vamos a recordar. Aquí nosotros estamos ya preparados para que empecemos con las despublicaciones y en el momento en el que lleguen, cuenten sus 45 días naturales para que se empiece a despublicar la información, ¿sale? Y nosotros vamos a hacer lo propio. Les pido, por favor, que vengan sus oficios debidamente firmados, debidamente sellados por ustedes como sujetos obligados y que nos tratemos de apegar a eso. Y les insisto, cualquier duda, por favor, acérquense. Con todo gusto les vamos a ir aclarando las problemáticas que vayan teniendo, ¿no? Y como bien dijo el ingeniero Zabaleta, realmente no está tan difícil. Son procesos que se tienen que ir cumpliendo y como también nunca lo hemos hecho, es por eso que a lo mejor lo veamos algo complejo, pero les aseguro que no está tan complicado, ¿sale? Bueno, entonces, no sé, ¿alguna otra duda que quieran que aclaremos? Si me permiten, Instituto del Deporte. Sí, claro, adelante. Eric Martínez, un gusto. Nada más, tomando en consideración algo que usted comentó muy al inicio de la reunión, sí. Saber si sería posible, o si ven prudente que homogenizáramos un tipo de respuesta ante solicitudes. Tomando en consideración lo que comentaba usted al principio de que, ya vamos a despublicar algunas cosas, pero nos hemos encontrado con solicitudes, sobre todo en estos últimos días, ahí en el Instituto del Deporte, un servidor, que datan piden solicitud del 2018, 19, etcétera. Entonces, si a lo mejor pudiéramos tener una respuesta, a lo mejor sería de mucha ayuda para muchos de nosotros, fundado y motivado en los lineamientos de haber despublicado y más que nada tener un mismo criterio todos, ¿no? Sobre todo para las solicitudes en las que nos pidan información de lo que va a ser 2021 para atrás, amén de las que tendrán que estar todavía en los respectivos sistemas, ¿no?
Lo que pasa es que voy a retomar un poco lo que comenté en un inicio. Recordemos que despublicar no significa eliminar, ¿sí? A lo mejor ahí estamos un poco enredados en el concepto. Al hablar de despublicar, no es que vamos a entrar a eliminar la información, no es suprimir la información, es dejar de que la información que ahorita está en portales deje de estar visible para el ciudadano. Pero el respaldo que ustedes van a hacer, ese respaldo es el que les va a permitir de que en el momento en el que llegue una solicitud de acceso, digamos que les pidieran la estructura orgánica del 2016, ¿sí? Que ahorita actualmente ustedes ahí la pudieran tener, cuando antes era el Instituto de la Juventud, Recreación y el Deporte, así se llamaba anteriormente, ¿no? Al despublicarla y les llegara una solicitud de esa, que les pidieran esa información, pues ustedes lo único que tendrían que hacer es voltear a ver sus archivos digitales que tienen respaldados o que van a respaldar en este momento y entregarle al ciudadano. O sea, no va a haber ninguna complicación, ¿sí? Porque les insisto, despublicar no es eliminar. No pueden perder de vista que hay un cuadro general, hay un catálogo de disposición documental, donde ustedes archivísticamente tienen que determinar el ciclo vital del documento. Aquí empieza y aquí concluye, ¿sí? Pero en términos archivísticos, el que en términos archivísticos ustedes le den un periodo de vida, no tiene que ver con el periodo de publicación de la información. Aquí en términos de las leyes de transparencia, nos dice, debes de tenerla y conservarla en tus portales durante X tiempo. Pero eso no significa que al bajarla ya eliminemos la información. No es depuración, no es baja documental. Es solo dejar de tenerla visible para el ciudadano. Si el ciudadano mañana te pregunta algo que hoy despublicaste, pues vas y lo sacas de tus archivos y le entregas y listo. No tiene ninguna complicación, ¿sí? Entonces, es un poco complicado homologar, digamos, los términos, porque ni todas las condiciones son las mismas de los organismos de hace 6 años. Es más, esta gubernatura ni nos llamábamos gubernatura, era oficina del gobernador. Cambia la estructura de nosotros a la de hace 6 años. En el caso de ustedes es lo mismo, ¿sí? Entonces, no podría yo hacer un criterio así. Más bien, el criterio general para todos es tener muy claro que ustedes al despublicarlo van a ir guardando. Y es más, ahorita, hasta este segundo trimestre de 2022, vamos a conservar, por ejemplo, en aquellas fracciones que son la información vigente y 2 años atrás. Para el 2023 van a tener que dejar de tener pública la información del 2021, ¿sí? Y así van a tener que ir recorriendo un año. O sea, ya aquí lo que se quiere es que a partir de este momento, de este proceso que vamos a hacer, ya en lo subsecuente ya no tengamos que, no acumulemos otros 6 años y despubliquemos, no, sino que ya a partir del siguiente año empecemos a darle ya de manera ordinaria las despublicaciones de la información en términos de la tabla. ¿Sí me explicó? ¿Sale? Correcto. A ver, aquí me pregunta protección de datos personales. Dice, maestro Víctor, buenas tardes. Referente al oficio de solicitud para la despublicación de la información, ¿es necesario que se anecte el acta de acuerdo del Comité de Transparencia o solo con el oficio? No, solo con el oficio. No es necesario, ¿eh? Pierdan cuidado de eso. No es necesario. Aquí la idea es facilitarles las cosas a ustedes, ¿sale? Es más, ni siquiera es necesario que vengan físicamente a dejarnos el documento. Con que nos lo manden bien escaneado, nos lo manden al correo institucional, el de siempre, con eso para nosotros es suficiente. Aquí vamos a llevar nosotros un control
de todo lo que vayamos recibiendo y vamos a tener muy claro quién ya nos pidió, cuándo nos pidió la despublicación, y a partir de ese momento contamos los 45 días. ¿Sale? Licenciado Víctor, una pregunta. Sí. Como responsables de las unidades, ¿hasta cuándo tenemos para solicitar la despublicación? Porque sí entiendo que son 45 días naturales, sí, a partir de que se solicita, pero ¿hasta cuándo tenemos para solicitarlo? Sí, mira, Moniquita, no quisimos poner una fecha en la que ustedes tengan que solicitarnos esto, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Es un proceso complejo en el que probablemente les lleve un poco de tiempo coordinarse con las áreas, pedirle al comité de transparencia. Entendemos que el 90% de los responsables de las unidades de transparencia tienen además otra función, ¿sí? Aquí lo importante es que nos lo vayan solicitando. Tampoco con esto quiero decirte que termine el sexenio y nos lo pidan, no, sino que vayamos cumpliendo con los tiempos como se vaya pudiendo, ¿no? Conforme ustedes se vayan organizando. Digo, obviamente, si de aquí al fin del año vemos que no nos la han mandado, pues entonces vamos a tener que ahora sí requerirles que cumplan con este proceso, ¿sí? Porque también una situación que ya es necesaria es liberar espacio de la nube donde está toda la información y de servidores donde tenemos toda la información, porque ya no tenemos mucho espacio. Entonces, sí quiero que esa parte quede muy, muy entendida, ¿sí? No quiero ponerles que tienes un mes, que tienes 2 meses, que tienes 20 días, porque no es así, ¿sí? No todos van a poder cumplir con eso, ¿sí? Entonces, sí, como insisto, no nos debe de llevar más de un mes, ¿sí? Pero sí que lo tengan presente para estos efectos de que también nosotros podamos ir avanzando con todas las despublicaciones, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. De nada. Maestro Víctor, de la Politécnica de Tapachula, perdón, disculpe. No, hombre, no es disculpa, a sus órdenes. Fíjese que tenía una situación, una duda. Nuestra institución tiene una amonestación con respecto a una fracción. La duda, y bueno, es bien solicitar su consejo, es el siguiente. Tendríamos que, ya tenemos la información que vamos a subir, pero esta información, esta fracción, corresponde a un periodo que, según la tabla, ya no debería de estar, ¿no? Entonces, la duda es la siguiente, para solventar esa amonestación y que no fuéramos a caer en algún tipo de, no sé, de multa, ¿no? Es conveniente que se suba esa información para solventar la amonestación y posteriormente la bajamos, o sea, no sé cómo sería ahí la situación, ¿no? Sí, mire, supongo que es tienen un apercibimiento ya, ¿verdad? Sí, así es correcto. Y tendríamos que subir esa información en el transcurso de esta semana, a más tardar a principios de la que viene. Sí, por el periodo de suspensión que está ahorita es correcto. Ajá, okay. Entonces. Ok, mire, una vez que ustedes tienen 7 días para poder cumplir con lo que les ordena el instituto en cuanto a supongo que deriva de un recurso de revisión o de una denuncia ciudadana, ¿no? Es correcto. Entonces, ustedes tienen el periodo que el instituto ya les marcó. De ahí, cuando ustedes ven cumplimiento, cuentan con el quejoso, vaya, tiene 5 días para pronunciarse si está de acuerdo o no con los términos como se haya dado cumplimiento. Entonces, una vez que pase eso, ya están ustedes en la libertad de poder cumplir con las despublicaciones, porque además tiene fundamento, no es algo arbitrario. Y cuando esto llegue, cuando ustedes ya empiecen con el proceso de despublicación, está más que
atendida la orden del instituto, no tendría ningún problema, ¿sí? Porque eso ustedes ya le tienen que dar cumplimiento en estos días. Así ¿sí? es, entonces nada más era como pregunta, a ver si nos aconsejaba, entonces la idea es subirlo para cumplir, que sí, claro. la persona lo vea y posteriormente pues ya así es, lo despublicamos. Ok, así muchas gracias. Claro, a sus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Díganlo ahora o callen para siempre, dijeron. Bueno, no sé, ¿algo más, ingeniero Zabaleta, que quieras agregar al respecto? Sí, todavía falta, no se preocupen. Nada más quiero agregar ahorita de lo que dice la licenciada Ojana. Es importante que suban su información, aunque se va a despublicar. El hecho de que se haya cargado la información a los sistemas es parte del cumplimiento de la ley. Y en el caso del SIGOT, ustedes pueden confirmar, o si en algún momento le dicen, es que no subiste tu información, para eso tenemos los semáforos. Tienen que imprimir sus semáforos que están al 100%, para que después quede una constancia de que esa información sí estuvo cargada en su tiempo, pero ya se quitó de los portales porque ya cumplió el plazo según los lineamientos, ¿no? Y en el caso del CIPOT, todos los que hemos cargado información nos hemos dado cuenta que en la última columna de la tablita de carga en el CIPOT hay un acuse de carga. Entonces es importante que esos acuses de carga los tengan ya sea de forma electrónica o si también los quieren tener en papel. Es importante. Si en algún momento esa información que vamos a despublicar es solicitada o hay alguna denuncia de que no estaba, usted puede comprobar con ese documento que el mismo sistema le arroja a la plataforma de que sí se cumplió en su tiempo, nada más que ya pasó su periodo de estar visible y por eso se ha descargado. Y ya con ese documento nos vamos a quitar ese problema. Por eso es importante que si algunas fracciones, en algunos periodos, ustedes detectan que no se subió la información, antes de que nos soliciten la despublicación, es importante que lo suban. Después que hacen al 100%, impriman sus semáforos o descarguen también sus acuses en el CIPOT para que tengan con qué comprobar de que esa información sí se cargó. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte. ¿Cómo van a solicitar la despublicación? Nada más hacemos un pequeño recordatorio. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Y como recordatorio volvemos a poner el formato de Excel. En este formato que ya se les hizo llegar en la circular, ustedes van a ver que en la parte roja está lo que se propone despublicar y la parte verde sería lo que quedaría, ¿no? Pero eso ya va más que nada con el análisis que ustedes hagan dependiendo su dependencia. Así que esto sería lo primero que tienen que analizar. De las fracciones que sí me aplican, ¿qué va a quedar en rojo? ¿Qué va a quedar en verde? Lo que queda en rojo es lo que se va a solicitar despublicar y lo que quede en verde no lo vamos a tocar. ¿Vale? Muy bien. Después que hayan hecho ese análisis, tienen que hacer su respaldo de todo lo que está en rojo, porque eso es lo que vamos a descargar. Ahora, también les recomiendo que de lo que quede en verde, vayan haciendo su respaldo gradualmente, o si lo pueden hacer de una vez, también. Porque con el paso del tiempo, esos espacios que están en verde se van a convertir en espacios en rojo. Es decir, que va a llegar el momento en que también tiene que ser descargado. Entonces, tal vez ahorita en un inicio, lo que más urge que respalden sea lo que está en rojo. Si tienen la oportunidad de hacerlo todo de una vez, mucho mejor. Pero si no, por lo menos lo que está en rojo. Y ya después, gradualmente, ustedes vayan haciendo su respaldo de todo lo que está en verde. Así que eso sería por cada artículo que les corresponda, les aplique, y por cada fracción o formato que les sea aplicable como su dependencia. En el respaldo dijimos, igual les podemos prestar este formatito, se los compartimos, donde ustedes pueden llevar un control, un checklist, por decirlo así, de todo lo que usted ya respaldó, ya sea de Excel o de repositorio.
Recuerde que de Excel todas las fracciones va a tener que respaldar. De repositorio no van a ser todas porque no todas las fracciones usan repositorio. El repositorio, les recuerdo, solo aparece en aquellas fracciones o formatos que tengan una columna que diga hipervínculo al documento. Es allí donde hay archivos descargables. Si en esa fracción o en ese documento de Excel no viene ningún hipervínculo, así que en esa parte de repositorio no van a tener que hacer nada. Bueno, el otro formato que se les compartió fue este. Es el formato de despublicación. Vamos a ver ahorita cómo lo podemos llenar, cómo lo va a hacer usted para que nosotros podamos proceder con la despublicación. Primeramente, debe ir arriba el nombre del sujeto obligado, o sea, gubernatura, Secretaría de Bienestar. La fecha de la solicitud es la fecha en que ustedes nos están enviando el oficio en donde dicen que están de acuerdo a que se despublique, y aquí es donde vamos a indicar qué se va a despublicar. Acá donde dice hoja D, es que estamos seguros de que no solo con una hojita va a quedar, ¿verdad? Con un solo formato, porque van a ser mínimo de 2 artículos que nos va a pedir despublicar y por lo menos unas 40 fracciones por cada sujeto obligado. Entonces, vamos a ir numerando, ¿no? Si esta es la hoja, supongamos que en total hizo 10 hojas, va a ser la 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, hasta llegar a la 10 de 10, para que así nosotros sepamos el orden en que va. Y en todas va a ir el nombre de su sujeto obligado y la fecha en que está pidiendo la despublicación. Ahora, en la primera columna, donde dice artículo, nos tienen que indicar el artículo del que estamos hablando para despublicar, ya sea el 85, el 86, el 91, 93, 94, ¿verdad? Después del artículo, la fracción. Vamos a poner aquí como ejemplo el artículo 85. ¿Qué fracción queremos despublicar? La 7. Ya sé que los pongan en números así o en romanos, no hay problema. ¿Y qué formato? Bueno, la fracción 7 es único, no tiene otro, así que sería único. O podemos poner una rayita, ¿verdad? Muy bien, aquí me está generando algo. Luego, el año y periodo, pero de donde va a iniciar la despublicación. Si se da cuenta que dice inicia despublicación y dónde finaliza su despublicación. Entonces, la fracción 7, dijimos, vamos a pasarnos al otro formato. La fracción 7, acá está, es el directorio de los sujetos obligados, es vigente. Entonces, esta que es vigente, pues prácticamente solo nos debe quedar el segundo trimestre del 2022. ¿Cómo voy a solicitar todo este periodo para que se despublique? Bueno, entonces sería del primer trimestre del 2016. Entonces sería año 2016. Periodo, primer trimestre. ¿Cuándo va a finalizar o hasta dónde va a llegar mi despublicación? Hasta el año 2022. El periodo, primer trimestre. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a despublicar, a ver, esta que tiene una nota, la 18. Entonces acá sería artículo 85, fracción 18. Aquí el formato es único. Pide ahí fórmula, perdón. ¿De dónde a dónde voy a despublicar? Bueno, dice que es ejercicio en curso lo que debe de quedar, es decir, primero y segundo trimestre de 2022 no lo toco. Entonces, si es una dependencia que durante todo este tiempo o hasta este momento no tiene reportado algún servidor público sancionado, solo estos dos periodos debe quedar, primero y segundo trimestre de 2022, así que debo borrar todo esto. Entonces sería el año 2016, sería desde el primer trimestre al año 2021, periodo cuarto trimestre. ¿Okay? Pero supongamos que esta dependencia que tuvo un sancionado, ¿no? Entonces, supongamos que el sancionado fue en el cuarto trimestre o que fue en este año, en el
2019, en cualquiera de estos trimestres, entonces dice la ley que hay que conservarlo 2 ejercicios más. Entonces, esa dependencia tendría que conservar todo este periodo de acá. Incluso desde el trimestre donde lo reportó. Entonces, supongamos que lo reportó en el tercer trimestre del año 2019. Su despublicación sería de acá hasta acá. Es decir, artículo 85, fracción 18, el año donde iniciaría sería el 2016, igual el primer trimestre, y finalizaría en el segundo trimestre del 2019. Pues aquí sería 2019, segundo trimestre. ¿Sí? Y de esa forma va a indicar, nos va a estar indicando de dónde a dónde vamos a despublicar. Lo mismo ocurriría para las otras fracciones. Ahorita hablamos del artículo 85, pero supongamos que del artículo 93, un fideicomiso, quiere hacer una despublicación. Si se dan cuenta, aquí se va a despublicar, casi todo. ¿Sí? Solo va a quedar prácticamente lo de el último año, se podría decir. Entonces, si el artículo 93 quiere despublicar la fracción 4, entonces aquí tiene que poner artículo 93, la fracción es la 4, ¿sí? Y también tiene que poner que sería del año 2016, el primer trimestre, hasta el cuarto trimestre del 2020. Sería cuarto trimestre. Lo mismo haríamos para cualquiera de los otros artículos. Entonces, considero que con esa tablita que tenemos, ustedes se pueden ir auxiliando para ver hasta dónde se va a solicitar despublicación, y con esta, que es la que nos van a enviar a nosotros, junto con el oficio donde indican qué es lo que se va a despublicar. De esta forma nosotros vamos a entrar al administrador y vamos a empezar a eliminar de los portales de transparencia todo ese periodo. ¿Alguien tiene alguna duda de la tablita que acabamos de mostrar cómo se llena? Yo por ahí vi que puso el ejemplo de la fracción 18, los 2 registros. ¿Van a quedar los 2 registros? O en una puso, no sé si puedo poner otra vez la... Ahí ya la ponemos, no te preocupes. Fracción 18. Ajá. Acá pusimos 2 filas, pues son 2 ejemplos, ¿no? Ah, ok. Solo quedaría uno. Solo sería una por fracción. En este caso, la primera fila es que si no tiene, si no se reportó ningún servidor público sancionado. Okay. En el caso de la siguiente fila, se supuso de que sí hubo un sancionado y entonces se tiene que conservar 2 años todavía ese registro. Por lo tanto, hasta el 2019 sería el segundo trimestre, sería hasta donde llegaría la despublicación. ¿Vale? Perfecto. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Con toda confianza. Yo sé que ya a la hora de que estemos haciéndolo va a haber muchas dudas, pero como ya se mencionó, estamos a la disposición. La licenciada Ivette Carolina está levantando la mano. Sí, Ingel. Entonces, por ejemplo, si mis fracciones tienen donde dice formato, obviamente hay unos que solo son formato único, no tienen A, B y C. En ese sí le tengo que marcar, o sea, la fracción y el inciso, ¿no? Si es A, B, C. Exacto. Perdón, no hizo un ejemplo de eso. Vamos a hacer uno para que lo vean. Gracias. Vamos a hacer uno, Liz. No se preocupe. Usted siga platicándome aquí, yo escucho mientras. A ver, vamos a hacer uno que tiene varios formatos y que incluso tiene diferente tiempo de conservación. Exacto, por ejemplo, la fracción 39, que ahí se manejan
que ahí se manejan, por ejemplo, trimestral y semestral. Exacto. Okay, acá está la 39. La 39, como bien dice la LIC, hay trimestral y semestral. Entonces, la 39A y B es semestral. La C y la D es trimestral. Y hasta eso, en el caso de la A, B y D, se debe dejar solo el ejercicio en curso y un año anterior. Y en el caso de la 39C, solo se debe dejar lo vigente, ¿sí? Estamos hablando de esto que está acá, mire. Entonces, este está complejito, ¿verdad? Porque son diferentes tipos de tiempos de carga y son diferentes tiempos de conservación. Y estamos hablando de la misma fracción que tiene 4 formatos. Entonces, por ejemplo, que la licenciada Carolina me dice que va a despublicar, de ahí de beneficencia pública, la fracción 39A, B y D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, déjeme, a ver, sería artículo 85, fracción 39, el formato sería del A, ¿sí? El formato A, que es semestral, se menciona que este debe estar, el ejercicio en curso, es decir, que sería el primer semestre del, a ver dónde estoy, el primer semestre del 2022 más un año anterior, que sería todo el 2021. Entonces ella en el formato A me solicitaría de la 39 del año 2016, primer semestre al año, a ver, me pierdo aquí tantito, 2020. Aquí está. 22, 21, a ver, perdón, creo que estaba yo por ahí, es 39, ¿verdad? Que está. Entonces, es el ejercicio en curso, que es el 2022, y un ejercicio anterior, 2021, se conserva. Entonces, sería hasta el 2020, el año que se va a despublicar, y el periodo sería segundo semestre. Para la fracción 39, formato B, aplicaría lo mismo. Para la fracción 39, formato C, esta es trimestral. Esta es trimestral y es vigente. Entonces, sería del primer trimestre del 2016 hasta el primer trimestre del 2022. Ahí está. Y para el formato D, nos dice el lineamiento que es el ejercicio en curso y uno anterior, pero el formato D es trimestral, no es semestral. Entonces aquí sería del 2016 del primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre del 2020. ¿Ok? 2020, cuarto trimestre. Entonces, allí estamos hablando de una misma fracción que tiene 4 formatos y diferentes periodos de conservación. Entonces, muy buena observación lo que nos hace la licenciada Ivette. Entonces, esto es lo que tendríamos que pedir. O sea, por cada fracción y por cada formato sería una línea. Porque no todos los formatos
a veces no tiene el mismo periodo de carga ni tampoco el mismo periodo de conservación. Van a haber otros que sí, por ejemplo, la fracción 8 es trimestral, el formato A y formato B, pero también ahí hay otra peculiaridad en la fracción 8. Recordemos que la fracción 8, vamos aquí a la 8, dice que es ejercicio en curso y un ejercicio anterior, o sea, 2022 más 2021. Pero la fracción 8 tuvo modificaciones. Antes solo era la 8, ahora hay 8B. Entonces, en la 8A o la 8, por decirlo así, esa siempre ha existido. Del 2016 hasta el 2019 fue semestral. Y ahorita ya es trimestral. Y la fracción 8B llegó a existir hasta el 2021. Entonces, 2020, si no me equivoco. Entonces, tendrían que checar ustedes también de cuándo inició algún formato a existir, por decirlo así, pero solo sería en este caso en la fracción 8, esa peculiaridad que estamos mencionando ahorita, para solicitar la despublicación, porque me dice, quiero que me despublique la fracción 8B del primer trimestre de 2016, no existía para ese tiempo. Pues había que checar a partir de cuándo existió ese formato y entonces solicitar la despublicación. En este formatito donde están las descargas, donde están para hacer el respaldo, por ejemplo, también otro problema que hubo fue en la fracción 9. La fracción 9 durante el 2016 y 2017 era formato A y formato B. Para el 2018 desapareció el formato B, entonces aquí lo estamos mostrando que para aquí en adelante ya no existe, ya solo sería la fracción 9 única, ¿verdad? Aquí se me pasó lo del formato 8, de la fracción 8B, ponerlo, ¿no? Lo voy a poner y ya se las comparto. Hasta dónde no existía y de dónde a dónde está existiendo ahora para que ustedes puedan decidir de qué periodo van a solicitar. Pero serían los únicos dos formatos, el 8 y la 9, que se le agregó a uno, al 8 se le agregó un formato y al 9 se le quitó uno. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Tal vez para las dependencias de nueva creación no les va a afectar mucho, ¿verdad? Pero para las que sí vienen desde 2016, sí les afectaron esos dos formatos, la fracción 8 y la fracción 9. Muy bien. ¿Alguna otra duda para que ya estamos entre los últimos 7 minutos de transmisión? ¿Alguna duda? A ver, ahí dice Alex Moreno, dice, en relación al comité de transparencia, dice, primero solicitará mediante sesión al RUT que se coordine con las áreas para cumplir con la despublicación y después instruirá al RUT mediante otra acta que solicite su despublicación. Sí, o sea, el comité de transparencia va a sesionar y le va a instruir tanto al RUT como a las áreas de que hagan este análisis de lo que estamos platicando, ¿no? De qué periodos hay que respaldar y qué periodos hay que solicitar la despublicación. Ya que se haya hecho ese análisis, entonces le van a decir al RUT que sí están de acuerdo y cuáles son los periodos que se van a solicitar para que entonces ya el responsable de la unidad de transparencia haga el oficio y llene el formatito que acabamos de explicar ahorita, de artículo, fracción, formato y de dónde va a empezar la despublicación hasta dónde va a finalizar. Para que entonces, después que ustedes nos los hayan mandado, vamos a esperar 45 días para que hagan su respaldo y entonces ya procedemos a bajar la información, ¿vale? De hecho, no es necesario, si se ponen de acuerdo rápido y no han enviado todavía su oficio, desde el momento en que empiecen a ponerse de acuerdo y digan, bueno, de la fracción 1, de la 2 o de la 3 vamos a respaldar tal información, mientras se ponen de acuerdo de las otras pueden empezar a respaldar, ¿sí? Tal vez vayan área por área checando qué información se va a respaldar, qué información se va a solicitar para despublicar. En lo que avanzan con una, la otra está respaldando, ¿no? Para que así puedan ir avanzando.
Y así cuando ya no soliciten, ya sea muy poco lo que les falta respaldar y no les vaya a ganar el tiempo. ¿Vale? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, no sé, licenciado Víctor, ya estamos por finalizar la sesión también. No, por mi cuenta yo ya no tendría nada más que agregar que estar pendientes de las dudas que en lo particular pudieran surgir. Yo por mi parte ahí quedaría, sobre todo también por el tiempo. Ok. Allí nos dice Consuelo de Archivo General, dice que son un archivo de nueva creación. Ustedes lo tienen bien difícil. Sí, es que, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes a todos. Nosotros comenzamos en el 2021, entonces mi duda es, ¿no despublicaríamos nada o sí? Por sí, lo, pero muy poco. Quizás solo vigentes. Fracción 1, 2, 3, 7, 17, las que son vigentes, esas sí serían. Las otras que te pide 1 año o 2 años, pues no te aplican todavía. Esas no. Son las vigentes, entonces. Por eso te digo que tú la tienes bien difícil. Demasiado difícil, sí. Mucho trabajo. Dale, todos quisieran estar así. Eso, gracias. No, pues a ustedes, gracias por haberse conectado y cualquier duda, pues estamos ahí en el grupo de WhatsApp o por teléfono o por correo electrónico. Y como siempre les recuerdo, ¿no? No me hablen en la madrugada porque después me regañan en mi casa. Bueno, pues muchas gracias y como siempre a las órdenes. Les mandamos un buen saludo, un gran saludo y muy buen provecho para todos. A las órdenes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Provechito. Hasta luego.